Ah, Señores jurados calificadores del tercer concurso virtual de Eureka 2022. Mi nombre es Diego Alberto Muchica Estefanero, represento a la institución educativa secundaria PALA. Nombre del proyecto se titula Lavadora Ecológica Manual. Planteamiento del problema. El riesgo de la salud de las personas que constantemente realizan el lavado de las ropas con productos químicos que contienen los detergentes que afectan a la salud de las amas de casa y la población en general. Nos quiere decir que este detergente tiene productos químicos que nos pueden dañar la piel, nos puede irritar y nos puede causar corrosión. Asimismo, el alto costo de las lavadoras automáticas digitales y la demanda de consumo de energía de estos artefactos imposibilita al poblador adquirir y utilizar como una opción de alternativa. Objetivo general: diseña una lavadora ecológica manual que no consume energía y reduzca los daños de irritación de la piel por productos químicos en el proceso de lavado de ropa en la población de PALA. Objetivos específicos: indagar científicamente las consecuencias de los productos químicos de los detergentes, medir la comparación de una lavadora manual con una lavadora automática digital, reducir y prevenir los efectos colaterales en la salud de los pobladores. Materiales y métodos. En el presente proyecto se ha aplicado la metodología de la experimentación aplicando la indagación científica. Resultados: se logra el funcionamiento de lavadora manual considerada ecológica, se caracteriza por su peculiar funcionamiento de un pedal o manivela que hay de accionar de forma manual para hacer girar el tambor. Lleva unas bolas de plástico que se meten a la lavadora. Junto con el cubo se tiene agua, detergente, y cuando se frotan contra la ropa debido al movimiento del tambor, son capaces de limpiar la suciedad y quitar las manchas. Para tener mínimo contacto con el detergente, primero tenemos que ponernos las manos para que luego lo insertemos dentro del tambor. Y luego hay que poner detergente. Para no tener contacto, tenemos que tapar el proyecto para no tener ningún tipo de contacto. Y así, girando las manivelas, podemos lavar y también podemos hacer de esta forma. Y para no tener contacto, vamos a ver cómo quedó la prenda. Y la prenda no tiene suciedad, por esta parte tenía demasiada suciedad y ya no tiene suciedad. Eso comprueba su eficacia del producto. Gracias.